Bien, hemos hablado de cine, seguiremos hablando de historia, de credos, de religiones, de filosofía y, ¿por qué no?, también de talentos, aquellos valores que cada uno tiene y que a veces no sabe despegarse de cómo sacarlos a flote para demostrarse a sí mismo que los tiene, ¿no? Bueno, pero vamos a hablar también de aquellos otros talentos, entre comillas, que son negativos, pero es el de abajo, el que vive ahí debajo de tierra, ¿verdad? Algunos lo tildan como el demonio, son el que nos potencia para que no seamos buena gente. Hablo de aquellos pecados teologales, ¿no? que son algunos, y hoy quisiéramos tocar uno de ellos, como es el pecado de la envidia. Y lo vamos a hacer con Marina Porras, que es graduada en Historia del Arte y Filología Catalana, máster en Teoría de la Literatura y Literatura Comparada, crítica literaria y autora de La envidia de Fragmenta Editorial. Marina Porras, muy buenas noches. Buenas noches. Bienvenida. Gracias. ¿Quién escribiría esas virtudes teologales y esos pecados teologales, ¿no? ¿Quién los escribiría? Bueno, este se remonta a... Tiene una historia muy larga y muy antigua, y después de algunas discusiones se decidieron que son 7 pecados capitales que aguantan hasta nuestros días. 7 pecados que, digo, virtudes, que no son virtudes, pero virtudes para el averno, virtudes para el demonio, ¿no? Sí, eso sí. Virtudes para el demonio. Es la propia Iglesia Católica la que nos ha marcado y nos ha dicho esto es un pecado y esto nos va a llevar pues a no tener el día de mañana pues una buena relación con el gran hacedor, ¿verdad? Tú eres una experta en estos pecados capitales y en concreto en la envidia. ¿Dónde nos lleva la envidia, Marina? Bueno, yo no diría experta, pero la intención de esta colección de libros es hacer como una historia del pecado desde el siglo XXI, es decir, cómo vemos los pecados capitales ahora. Y la envidia nos lleva a sitios, todos ellos, bastante oscuros y terribles, porque yo creo que es el peor pecado. No puedes sacar nada bueno de la envidia. Es un pecado que afecta al otro, pero que también te afecta a ti mismo y te corroe. Cervantes ya hablaba de la envidia, decía que era la carcoma, ¿no? La carcoma del alma, ¿no? Sí. Bien, entiendo yo que buscando personajes y haciendo un poquito de historia habrás descubierto muchísimos personajes que hablan de la misma envidia, de ese pecado capital. Sí, yo en el libro sobre todo me he centrado en ejemplos literarios, porque la literatura nos ofrece un panorama de pecados bastante increíble, y en el caso de la envidia pues se ve en muchísimos libros. En este ensayo sale Proust, pero sale Jane Austen, sale Mercè Rodoreda. Me gustan sobre todo los casos donde la envidia nace en la familia, que es un entorno como muy cerrado y muy secreto, y ahí la envidia tiene margen para actuar a sus anchas. Mercè Rodoreda, como bien apuntas, ¿no?, con Espejo roto, por ejemplo, ¿no? Sí, porque esa es la historia de una familia que vive en una casa, y son como 3 generaciones de una familia, y entre ellos, sobre todo entre una madre y una hija, vemos cómo la envidia florece con una fuerza inaudita. Marina, ¿cómo puede ser que entre una madre y una hija y una madre pueda existir ese pecado capital de la envidia? Pues eso es bastante terrible, porque es trágico, pero lo vemos desde los cuentos tradicionales, los cuentos de hadas. Por ejemplo, en Blancanieves, que es un cuento sobre una madre, una madrastra en este caso, y pasa con otras tantas, con Cenicienta o algunas otras, que tiene envidia de una hija que es más joven y más guapa que ella, y por lo tanto esa madre ve en la hija lo que ella no volverá a ser nunca, ¿no? Y eso le hace crecer la envidia. Tú, en tu obra de la envidia de Fragmenta Editorial, Marina, dices que la envidia, el primer síntoma del envidioso se le nota en los ojos, ¿no? Aparece también a través de los ojos, ¿no? ¿Por qué? Porque la envidia es un pecado muy secreto, que sí, todos, si somos envidiosos, todos lo queremos llevar escondido, porque da bastante vergüenza, ¿no? Y entonces los otros pecados se pueden detectar, o sea, vemos cuando alguien tiene ira o cuando alguien es lujurioso, pero la envidia es un pecado que es secreto, que es callado, y muchos filósofos han coincidido en decir que se ve solo a través de los ojos, de una mirada torcida, como torcida y oblicua.
Es una mirada que, según muchos artistas, echa veneno por los ojos, ¿no? O sea que la mirada del envidioso entonces es una persona que no te mira continuo, sino es una mirada que casi no te mira, te mira de forma oblicua. De hecho, te mira mal. Te mira mal, sí. Y yo por eso digo que la envidia, una imagen muy ilustrativa para explicarlo, es que cuando un envidioso se mira al espejo, lo que ve no le gusta para nada, y eso es un síntoma bastante expresivo de la envidia. Bueno, cuando hay envidia es porque falta admiración, ¿no? Sí, yo creo que la admiración es el antídoto contra la envidia, es decir, si queremos que la envidia no nos toque por ninguna parte, tenemos que cultivar nuestras admiraciones y saber sobre todo lo que queremos y de alguna forma trabajar o luchar para conseguirlo, porque el envidioso es alguien que se ha alejado de su camino, por decirlo de alguna forma. Claro, y una persona a lo mejor frustrada, acomplejada, ¿no? Que ve en los demás lo que a él le gustaría haber conseguido y que no ha conseguido porque no tenía méritos para llevar a ese puerto, ¿no? Sí, y por eso asociamos la envidia con el resentimiento, que es una forma más acusada, ¿no?, de frustración, como decías, que es que el envidioso, cuando pasa el tiempo, se transforma en un resentido. Y hay como un consenso teórico que dice que el envidioso se puede curar de alguna forma, pero cuando te transformas en un resentido ya no hay vuelta atrás. Hablábamos al inicio de pecados capitales, como son los que estamos pronunciándonos, los 7 pecados capitales, y hablábamos también de todo lo contrario, el antagónico, las virtudes teologales, que son 3, fe, esperanza y caridad, que serían de alguna manera las virtudes que los antagónicos, ¿no?, los pecados capitales, ¿no? O sea que si tuviéramos más fe, más esperanza y más caridad como virtudes teologales, ¿no? Sí. Dejaríamos de tener pecados capitales. Sí, la idea es, de alguna forma, de la misma manera que hemos actualizado en esta colección los pecados y los hemos alejado de algún modo de la religión o de esta concepción católica, pues lo mismo con las virtudes, ¿no? Se tiene que encontrar cómo liberarte de los pecados sin esa carga de culpa católica de alguna forma. Claro, bueno, hablamos de carga católica, pero eso existe en todas las confesiones del mundo, ¿no? Fe, esperanza y caridad, el budismo, el hinduismo, cualquier religión, de alguna manera nos enseña que tenemos que estar en esa línea, ¿no?, para no pecar, luego para no tener pues, la propia envidia, la ira, la soberbia, el egoísmo, etcétera, etcétera. Marina, ¿hay algún sexo que sea más proclive a ser más envidioso? Bueno, yo mientras hacía el libro no me daba cuenta que muchos de los ejemplos que me salían eran ejemplos femeninos de mujeres, y yo creo que esto es como una constante histórica, porque la envidia es un pecado que es secreto, que es callado, que se lleva como de puertas adentro, y eso históricamente y culturalmente se asocia a las mujeres, o sea, al sexo femenino, porque su papel, ¿no?, pues más reservado durante mucho tiempo ha hecho que la envidia, por las características del pecado, sea como más propenso. Con la ira, por ejemplo, pasaría justo al contrario, que la ira estaríamos todos de acuerdo que es un pecado como más masculino, históricamente. Entiendo yo que se retroalimenta, por ejemplo, la envidia con los celos con la envidia. Bueno, esto es interesante porque los celos, claro, no son un pecado, o sea, tienen mucho que ver con la envidia, pero no son un pecado porque no son tan fatales como la envidia. Los celos siempre van ligados a un sentimiento amoroso, es decir, nosotros estamos celosos de alguien que está con una persona que creemos que tendría que estar con nosotros, pero en el momento que se resuelve este problema o esta situación, los celos desaparecen. Sí que hay gente más propensa, pero no es tan corrosivo. Entiendo, Marina, está claro que dicen Dios los cría y ellos se juntan, reza el refrán, ¿verdad? Con los envidiosos pasa exactamente lo mismo, o sea, hay como, el que es envidioso, ¿sus amigos son envidiosos también o no? Yo creo que nos damos cuenta de que alguien es envidioso y por lo tanto intentamos alejarnos de él de alguna manera, porque el envidioso siempre saca a la luz su condición, aunque él intente taparla. Entonces yo creo que sí que donde hay envidia habrá envidiosos alrededor. O sea que sí, creo que si eres envidioso quieres buscar en el otro lo mismo que te pasa a ti.
O sea que, qué peligro es ese, ¿no? Sí. Encontrar un envidioso que además sus amigos son tan Sí. envidiosos como él, ¿no? Sí, de hecho es cuando la envidia se transforma como en un pecado social, Sí. que es cuando decíamos, en el libro se explica, ¿no? Este como oda a la mediocridad, este elogio a los seres mediocres por parte de los que no quieren ver la diferencia o la superioridad en otro, Claro. Esto es la envidia social. Claro. ¿Y cuándo se convierte la envidia en resentimiento? Esto es cuando pasa el tiempo. O sea, el resentimiento sí que tiene por característica que hace como acumular una violencia interior dentro de la persona que padece la envidia, y entonces un envidioso, cuando pasa el tiempo y va acumulando frustración y penas, de alguna forma, se transforma en un resentido. Algunos maestros hablan de conocerás la sociedad en virtud de cómo tratan a los animales, ¿no? Aquí podríamos llegar a pensar o a decir que, por ejemplo, en función de cómo es la sociedad de envidiosa, podemos llegar a conocer esa misma sociedad, dependiendo un poco de sus gentes. Bueno, a mí esto me ha servido, y sale también en el libro, la figura de Josep Pla, Sí. que decía que la envidia era un pecado que definía mejor el país, y que eso se explicaba porque cada vez que había alguien que era superior o que tenía más méritos que los otros, había un ejército de envidiosos intentando tapar sus éxitos o intentando hacer que se rebajara, ¿no? Eso es como... Y me sirve con él y con Nietzsche y su teoría de la moral del esclavo, que hay una tendencia humana a que cuando alguien es mejor, la gente que no se siente bien consigo misma, es decir, los envidiosos, intentan rebajarlo. En esa sociedad envidiosa, ¿no? Estamos hablando de forma muy generalizada, que no se debería, pero bueno, hablamos de forma muy Sí. generalizada, ¿se premia más entonces la mediocridad y se castiga la originalidad? Yo creo que es una cosa que sigue pasando todavía, o sea, que Pla lo veía muy bien, pero que sí que es una tónica general, bueno, en Cataluña y quizá en España, no me atrevería tanto a decirlo, pero es una cosa que vemos a menudo. O sea, vivimos en una sociedad envidiosa. Yo creo que sí, por eso la gente que sobresale, en el caso de artistas o así, siempre vemos que se tienen que hacer los locos, ¿no? Por ejemplo, Pla, pues aislado en su masía de l'Empordà para no tener que tratar con gente, o Dalí, un personaje tan excéntrico, ¿no? Como para poder expresar su singularidad en paz, tenían que aislarse de alguna forma. Y Rodoreda también lo dice. Y claro, llegamos a un punto entonces, Marina, que uno se plantea, verdaderamente hay un antídoto, hay alguna pastilla, hay algo que yo pueda tomar para no ser envidioso en la vida. Más de uno lo pensará, es que yo nací siendo envidioso, porque ¿se nace siendo envidioso o es la misma sociedad la que te transforma? Yo creo que es una mezcla, o sea que yo creo que sí que hay gente propensa a ciertos pecados, Sí. pero que es como una cuestión de educación. En el caso de la envidia, yo creo que la envidia se cura cultivando nuestras admiraciones, es decir, que si tú sabes qué quieres hacer y no tienes pereza, otro pecado terrible, Sí. no tan terrible como la envidia, pero si no tienes pereza para conseguirlo, vas a centrarte en tus cosas y en tu camino, y por lo tanto la envidia se aleja de alguna forma. Admirar más y envidiar menos, entonces. Exacto. Ese sería el buen antídoto Yo creo que sí. y el mejor de todos. Creo que sí, no me atrevería a poner, pero creo que sí, que yo lo que he visto es que simplemente los envidiosos son gente que no tiene un propósito, o sea, que no se ve bien en el espejo, como decíamos, ¿no? Pero tampoco ve bien a la gente de su alrededor. Virtudes teologales, fe, esperanza y caridad, el antídoto también importantísimo para esos pecados capitales, que son 7 y que hoy hemos querido abordar con Marina Porras, uno de ellos, la envidia, en Fragmenta Editorial. Muchas gracias, Marina. A ti, muchas gracias. Un placer, buenas noches. Igualmente, buenas noches.